La tarde cae lentamente sobre la mansión Ashcombe, bañando los ventanales en oro antiguo. En el gran salón, las sombras tiemblan entre columnas de mármol y relojes mudos. Margaret Harrington, vestida de marfil pálido, aparece en la penumbra, con la mirada fija en el patio recortado por la silueta de los acantilados. Su aliento se hiela, no por el frío, sino por el peso de la transformación que le espera. Hay flores en su cabello, pero sus manos tiemblan mientras sostiene el velo. Detrás de ella, la voz acerada de su madre se incrusta en el silencio. No lo olvides, Margaret, susurra la señora Harrington, entornando la puerta. Hoy no solo te casas. Hoy salvas a todos los que llevan tu sangre. La joven entrecierra los ojos, como intentando captar el finísimo hilo de compasión, si acaso existe, en las palabras de su madre. Pero Lillian luce incólume, erguida y con el rostro esculpido en hielo. La vieja sortija familiar brilla como un reproche. Jamás podré agradecer lo suficiente lo que has hecho por nosotras, sigue la voz. Pero si flaqueas, Margaret, si permites que algún detalle traicione nuestra necesidad frente a Edmund o sus asociados, todo se perderá. Margaret traga en seco. No fallaré, madre. Solo entonces se arriesga a mirar hacia el ventanal, donde su reflejo aparece desdoblado. La hija sumisa, la mujer a punto de cruzar el umbral hacia otra vida, quizás una prisión dorada. Los murmullos del personal se filtran desde el corredor. En la esquina del estudio adyacente, casi oculta por la penumbra, destaca un escritorio antiguo, su madera oscura adornada por una única rosa tallada a mano. Sobre su superficie, la cerradura brilla, sellando su contenido al mundo exterior. Margaret, encogida contra la puerta, siente una extraña atracción. La rosa parece llamarla, promesa y advertencia. Mientras Margaret aparta la vista, una figura se desliza por la galería. Genevieve Stanhope. Su elegancia es un desafío silencioso, un lienzo intocable. Sonríe apenas, ojos grises y fríos, midiendo a Margaret con interés clínico. Permanece distante pero muy presente, arrastrando una estela de perfume y peligro. Por un instante, el mundo retiene su aliento. Margaret siente, en la mirada de Genevieve, el asomo de un secreto que la involucra de maneras que aún no comprende. Genevieve sostiene la mirada, inmóvil. El aire, entre ellas, vibra con una rivalidad muda. Una tos seca interrumpe la tensión. Edmund Ashcombe, impecable en su discreción, entra sin levantar la voz ni el polvo. Su saludo es correcto, distante, y sus ojos oscuros pasan sobre Margaret tan solo el tiempo justo para asimilarla, como si adivinara lo que ni ella se atreve a pensar. Luego, vuelve la vista al mar. Preparad todo para la ceremonia, ordena Lillian, casi sin mirarlo. Edmund asiente y desaparece con igual sigilo. Margaret reprime una punzada de desilusión. El zumbido de los preparativos la envuelve, pero la procesión hacia su futuro ha comenzado y, bajo el esplendor de las lámparas, un secreto latente palpita en cada rincón. Cuando Margaret se permite un último vistazo al escritorio sellado, advierte, por la mínima rendija, el filo perfecto de un sobre, lacrado con cera roja. El rostro de Margaret tiembla apenas. El futuro no solo es incierto, también esconde algo que amenaza con quebrarlo todo. En el umbral, Genevieve se despide con una cortés reverencia, pero sus palabras quedan suspendidas en el aire. Nada es más frágil que la felicidad apresurada. La noche termina de caer sobre Ashcombe, y el murmullo de promesas no pronunciadas persiste, como la espuma del mar en las rocas. La mañana siguiente, la luz gris atraviesa la escarcha. Margaret, aún con unas horas de sueño ligero sobre los párpados, baja los peldaños hacia la galería lateral. El eco de sus pasos revela una casa extrañamente vacía. Sobre una mesita de caoba, espera un pequeño paquete envuelto en terciopelo granate. Lo reconoce al instante. La caligrafía sutil, casi infantil, de Charles Bellamy, el único verdadero compañero que el destino le ha otorgado. Margaret toma el paquete con cuidado. Dentro reposa un broche, antiguo y delicado. La rosa diminuta tallada en nácar reluce con la misma oscura melancolía del escritorio cerrado. Junto al broche, un breve papel. Recuerda quién eres, dice la nota, la tinta trémula. Y recuerda que en Ashcombe las flores a veces ocultan espinas. Si dudas, busca mi consejo antes de confiar en palabras hermosas. No todos te protegerán. Margaret permite que una media sonrisa quiebre su tensión. Siente, durante un segundo, el calor simple de la confianza. El roce del broche la ancla a una niñez más clara, a tardes de lectura y murmullos en el jardín, siempre cerca de Charles, siempre lejos del juicio del mundo. Al escuchar pasos acercándose, Margaret esconde el broche bajo la manga. No tarda en aparecer la figura severa de su madre, que observa la escena con ceño receloso. ¿Quién te ha enviado eso? Interroga Lillian, su voz cortante y baja. Un recuerdo de Charles, madre. Solo un detalle amistoso. Margaret baja la mirada, evitando el filo de la pregunta.
Lillian entrecierra los ojos, olfateando la fragilidad en el aire. No olvides que tu deber es con Edmund y con nuestro nombre. Los amigos pueden esperar, advierte, antes de girar sobre sus talones. Margaret aprieta el broche con más fuerza, sintiendo que detrás del gesto amargo hay, todavía, un resquicio de resistencia. Pero las palabras de Charles vibran en sus oídos. No todos te protegerán. Mira el mar tras los ventanales, preguntándose de qué otra cosa deberá protegerse. Las velas doradas deslumbran en el gran salón de la mansión Ashcombe, donde la sociedad entera se apiña, ávida de espectáculo. Margaret, junto a Edmund, siente la mirada concentrada de medio mundo. Los murmullos reptan como serpientes entre las paredes forradas de terciopelo. Margaret apenas roza el brazo de su esposo, percibiendo la frialdad de un hombre acostumbrado a vigilar sus propios secretos. La música flota sobre el murmullo de los rumores. La alfombra, decorada con rosas carmesí, parece retorcerse bajo sus pies. Bellamy, estoico junto a la puerta, observa y cede apenas con la cabeza cuando Margaret se cruza con él. Unas voces sofocadas alcanzan el oído de Margaret. Dicen que hay un niño en Venecia. Susurra una dama, apenas moviendo los labios. Y que Edmund no es tan solvente como aparenta, ¿lo sabías? Responde otra, entre risas suaves, casi piadosas. Margaret contiene una exhalación de miedo, arrojada de golpe a la deriva de esos rumores que amenazan con barrer lo poco que creía seguro. Genevieve, reluciente entre las luces, se desliza por el salón como una sombra sobre terciopelo. Detiene su mirada en Margaret, con 2 segundos de compasión simulada. La sonrisa de Genevieve es tan dulce como letal. ¿Cómo te encuentras, querida Margaret? Pregunta dulcemente, tomando una copa entre sus dedos pálidos. Debe de ser abrumador ocupar el lugar de una esposa tan esperada por todos. Margaret asiente, con los labios sellados. No hay réplica posible. Genevieve inclina la copa, marcando cada sílaba. En esta casa, los secretos florecen más deprisa que las rosas. Ojalá tengas tiempo de aprenderlo. La orquesta reanuda su melodía, pero el eco de las palabras de Genevieve persiste en lo más profundo del pecho de Margaret. El salón, por un instante, gira vacío y extraño. El broche de la rosa le punza contra la piel. Una advertencia, una promesa. O tal vez, un presagio. Margaret, bajo la mirada opaca de Edmund y el escrutinio de la multitud, comprende que aún no ha llegado su momento de hablar. Todo lo que importa permanece en silencio. Y ese silencio es el corazón palpitante de su nuevo mundo. En el silencio sombrío de la madrugada, Margaret avanzó lentamente por los pasillos alfombrados del ala este, aún impregnados de la fragancia tenue del mar cercano. El sonido de la tormenta, amortiguado por gruesas cortinas de terciopelo, era apenas un murmullo lejano. Pero había algo más, algo indefinible que la convocaba en la penumbra. El suave resplandor de la luna filtrándose a través de los vitrales, las sombras danzantes, y, más que nada, esa sensación punzante de que le estaba prohibido no solo soñar, sino saber. En la biblioteca, las baldas repletas de volúmenes cuidaban secretos ajenos y propios, pero fue el escritorio de rosa tallada, ese mueble antiguo al que se le atribuía una historia trágica, lo que atrajo su impulso. Margaret se detuvo, observando con detalle la intrincada labor de los pétalos, la delicada marquetería, palpitando entre la belleza y el encierro. La llave colgaba, discreta, de la cerradura. Dudó solo un instante. Sus dedos, temblorosos, acariciaron el pomo y giraron el mecanismo, un suave chasquido. El cajón superior cedió. Dentro, los papeles estaban apilados con orden antinatural, como si los hubiesen colocado, no para usarlos, sino para apartar el pasado bajo llave. Entre sobres y pergaminos, un paquete sobresalía. Un sobre sellado con cera roja, sobre la que una rosa en relieve quedaba atrapada, intacta, promesa de la herida latente. Margaret alargó una mano, pero sintió, de pronto, la presencia de alguien más. Edmund, recortado en el umbral, apenas iluminado por el resplandor pálido. No dijo nada, solo la miró. Durante largas pulsaciones de reloj, ninguno pronunció palabra. Oía la respiración de Edmund, pesada, contenida. La suya propia, convertida en secreto compartido. Margaret sostuvo el sobre sin atreverse a abrirlo. La voz de Edmund, baja y firme, rompió la espesura. ¿No puedes dormir? No. La confesión se deslizó, casi inaudible. Edmund permaneció inmóvil. Apenas una sombra en el rostro. ¿Buscabas algo concreto? Margaret titubeó, apretó el sobre sellado contra su regazo. Su instinto le decía que confesar curiosidad sería peligrosa misericordia. Su instinto, también, que aquí se tejía algo más profundo. No sé. Es solo que, este escritorio me parece diferente. Como si guardara los recuerdos de otras vidas. Edmund permaneció callado unos segundos, la mirada fija en la carta, luego en los ojos de Margaret. Cuando por fin caminó hasta el escritorio, lo hizo con la gravedad de quien atraviesa un campo minado.
Este escritorio pertenece a la familia desde hace generaciones, dijo sin emoción. Hay cosas dentro que, aún no deben ser perturbadas. Hizo ademán de recoger el sobre. Margaret retrocedió apenas. Por un instante, creció entre ellos una corriente de desafío. Edmund se suavizó, recogió la carta con delicadeza. Algunas verdades pierden fuerza cuando se exponen temprano, musitó, guardando la carta bajo otros documentos, cerrando el cajón con gesto definitivo. Una chispa de tristeza le ensombreció el rostro. Margaret percibió entonces, más allá del misterio, la soledad hombre tan cercano y, sin embargo, tan irremediablemente distante. Alma atrincherada tras fortalezas que ni la ternura ni la costumbre parecían poder doblegar. ¿Confías en mí, Margaret?, preguntó Edmund, dejando escapar la pregunta, suspendida en el aire. Ella, tragando una respuesta que le quemaba la garganta, solo asintió. Pero la palabra jamás llegó a formarse. Edmund se inclinó levemente, como deseando decir algo más, y se perdió en el pasillo. Margaret, sola otra vez, rodeada por la madera perfumada y la luna, juró no olvidarlo. Algún día descubriría por qué el temor habitaba en las cartas sin abrir. La noche fue larga, y el viento, insistente. Cuando el alba aún no asomaba, una tormenta descargó su furia sobre los cristales. Margaret, presa de un desvelo ya familiar, se deslizó hacia el despacho de Edmund, guiada por un mal presentimiento y la fragancia incoherente de algo consumido. El estudio lucía igual de severo y ordenado que el día anterior, pero la chimenea, apenas apagada, exhalaba un hedor agrio a papel carbonizado. Margaret se agachó delante de las cenizas, su pulso retumbando en sus sienes. Entre los restos calcinados, distinguió fragmentos de hojas, la mayoría, reducidas a indescifrable polvo, pero uno conservaba un borde intacto, y sobre él, el contorno inconfundible de una rosa en relieve, marcada en cera roja. Sus manos temblaron al tomarlo. El corazón brincó, entre asombro y horror. Ese borde era idéntico al que había visto en el cajón del escritorio. Tragó saliva, ignorando la súbita punzada de miedo. Deliciosa y cruel, la incertidumbre se apoderó de ella. ¿Por qué Edmund destruiría una carta sellada así? ¿A quién, o a qué, protegía ese fuego? No tuvo tiempo de razonar más. Edmund apareció en el umbral, su mirada más dura de lo usual, el rostro tensado por la tormenta, la sombra del insomnio en el porte. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó, la voz mermada, sin aspereza ni ternura. No podía dormir, respondió Margaret, ocultando el fragmento entre las páginas de un libro cercano. El viento no me deja. Edmund la observó, la barbilla rígida, los ojos azules que parecían interrogarla y protegerla al mismo tiempo. La tormenta pasará pronto. Pero hay tormentas más peligrosas, Margaret. Se detuvo 1 o 2 segundos, buscando las palabras, como si lo no dicho fuese aún más importante que lo que revelaba. Confía en mí, no siempre puedo explicar todo. Hay cosas que son mejor así. El silencio se instaló entre ellos, grueso como la bruma del exterior. Margaret sintió la distancia alargarse, la brecha volverse abismo que ni la obediencia ni la compasión sabrían cruzar. ¿Puedo confiar, Edmund?, susurró, sin enfrentar plenamente su mirada. ¿De verdad? Edmund no respondió. Simplemente la contempló, exhausto. Dio media vuelta antes de ofrecer una palabra, su figura desvaneciéndose en la penumbra, dejando tras de sí el eco de promesas rotas y secretos indescifrables. Margaret se quedó de pie, el fragmento quemado apretado en la palma. Lo ocultó en el dobladillo de su bata. El fuego había consumido apenas un borde. Lo restante, la verdad, la herida, la amenaza, seguía vivo, escondido apenas bajo una capa de cenizas. Se permitió un instante de silencio absoluto. El temor se mezcló con la determinación, el presentimiento con una sed indómita de respuestas. Comprendió, de pronto, que estaba sola en esa casa de promesas calladas, rodeada de piezas rotas, y que la confianza le era exigida mientras las puertas seguían cerradas ante ella. Afuera, la tormenta arreciaba. Dentro, Margaret Harrington decidía, en ese exacto instante, que la verdad sería suya. Sin saberlo, daba el primer paso hacia la devastación, el segundo hacia el amor. Ninguno de los dos, Edmund ni Margaret, dormiría en paz esa noche. Porque la confianza que se exige es la que nunca fue dada, y el peligro más cruel es el que la llama del pasado aún no ha devorado. En ese mismo tono susurrante, con la fragilidad de quien aún no atesora nada propio, Margaret apretó el papel, el corazón y el miedo, y, por primera vez, temió perderlo todo antes de haber ganado siquiera su derecho a ser amada. Así, cuando la tempestad comenzó a ceder, la joven comprendió que las verdaderas tormentas apenas comenzaban. La luz de la mañana se filtraba débilmente entre las cortinas pesadas del nuevo hogar de Margaret, proyectando sombras tenues sobre los retratos antiguos del vestíbulo.
Apenas llevaba una semana en la mansión Ashcombe, y el mármol frío bajo sus pasos aún le resultaba ajeno. Esa mañana, Margaret sentía el peso de su nueva condición más hondamente que nunca. El desayuno transcurría en un silencio formal, su madre, la señora Harrington, escanciando el té con una firmeza que delataba sus nervios. Recuerda, Margaret, tu deber es sobre todo con la familia, susurró su madre tras un muro de porcelana, mirando solo el borde de su taza. Deja que hablen. La gente inventa rumores cuando envidia, no hay verdad en esas historias sobre los Ashcombe. Margaret esquivó la mirada de su madre. Su mente volvía una y otra vez al broche de oro rosa que llevaba prendido esa mañana, sencillo y delicado, regalo de bodas de Edmund. En medio de su diseño lucía, discreta, la figura de una rosa tallada. Recordaba el juramento silencioso que se había hecho antes de casarse, no entregaría su dignidad a cambio de nada. ¿Estás escuchando, hija?, insistió la señora Harrington, con el tono bajo pero afilado. Sí, madre, no haré nada que pueda avergonzarnos, respondió Margaret, aunque por dentro lo dudaba. La desconfianza que flotaba en la casa, los susurros de los sirvientes, el trato distante de Edmund. Todo parecía indicar que algo gravitaba más allá de su control. Ese día, Charles Bellamy la esperaba en la galería. Vestía su discreto traje gris, la mirada alerta bajo el gesto de cortesía. Habían acordado reunirse para preparar listas de compromisos sociales, pero nadie mencionó la verdadera razón. Recibí nuevos documentos para revisar, señora Ashcombe, le dijo en un tono perfectamente neutro, pero bastó la mención sutil de documentos para que Margaret se irguiera. ¿Ha notado algo inusual?, preguntó ella con timidez, cubriéndose el broche con la palma. Bellamy se inclinó, bajando la voz casi hasta el susurro. Las finanzas de la señora Stanhope. He encontrado transferencias recientes a cuentas ficticias. Hay contratos firmados con la letra de Edmund, pero el papel no es el habitual, y la firma es sospechosamente perfecta. Margaret no pudo ocultar un temblor. Si esos contratos eran falsos, no solo el honor de la familia estaría en peligro. Se avecinaba algo peor. ¿Puede conseguir más pruebas?, dijo, obligándose a no mostrar pánico. Lo estoy intentando, respondió Bellamy, mirándola con una honestidad tranquila. Pero le ruego proceder con cautela. Hay ojos en todos los rincones. Margaret asintió. Al volver sobre sus pasos, la imagen de la rosa en su broche le recordó cuán frágil era aquel equilibrio. Promesas calladas, lealtades partidas, y un porvenir tan incierto como el mar tras los ventanales. Aquella misma tarde, la tensión entre Margaret y la sociedad de la costa se materializó en el almuerzo organizado por la señora Stanhope. El comedor, luminoso y perfumado, resultaba implacable en su esplendor forzado. Margaret ocupaba su puesto con una gracilidad ensayada, pero no escapaba a la mirada cortante de Genevieve, quien lucía un vestido claro y una sonrisa aún más pálida. «Qué placer, querida Margaret, verte tan bien adaptada», dijo Genevieve en cuanto el servicio se retiró, la voz azucarada, los ojos insidiosos. «Supongo que el matrimonio con el señor Ashcombe es todo lo que soñaste». Margaret, sintiendo el peligro en cada palabra, bajó ligeramente la vista. Edmund, a su derecha, callaba, entretenido con el pan. Genevieve acercó su copa de vino, provocando un tintineo que atrajo la atención de los presentes. «Imagino que ahora estarás al tanto de todos los pormenores de los negocios de tu esposo. Aunque, claro, no todo el mundo puede comprender ese nivel de complejidad, ¿no crees?». La risa forzada de Edmund no alcanzó a desviar la atención. Margaret sintió la sangre hervir, pero esperó. El silencio creció hasta que finalmente respondió, casi sin voz. «Confío en que cada familia tiene secretos, Genevieve. Pero sé distinguir entre la verdad y las habladurías». La tensión era palpable. Genevieve entrelazó los dedos y clavó la mirada en su rival. «Si necesitas orientación, querida, mi puerta está siempre abierta. Aunque, ciertas decisiones no pueden deshacerse». Por debajo del mantel, Margaret sintió un roce. Los dedos de Genevieve depositaban discretamente algo en su mano. Allí, un pequeño papel, lacrado con cera roja en forma de rosal, ardía en su palma cerrada. Margaret no lo abrió. Se lo guardó en el puño, sin cambiar el gesto. Más tarde, al salir, cruzó la mirada con Bellamy, apostado junto a la puerta. El temor en su estómago era más frío y real que el mármol helado bajo sus pasos. Esa noche, el ambiente en la mansión Ashcombe era más opresivo aún. Edmund estaba sentado en su biblioteca, de espaldas a la puerta, la cabeza sumida en papeles que no parecía realmente leer. Margaret, desde el umbral, percibió en él una distancia nueva. Ni el roce de sus pasos ni la luz de los candelabros lograban arrancarlo de sus pensamientos. Se había vuelto frecuente. El marido que, tras el día en sociedad, se refugiaba entre libros y cuentas. Margaret sintió el deseo, casi infantil,
de preguntar qué le preocupaba, de cruzar esa muralla levantada entre ellos. Pero se contuvo. Un silencio espeso se asentó en la casa de nuevo. Horas después, cerca de la medianoche, Charles Bellamy apareció de nuevo junto al corredor que conectaba los cuartos privados. Llevaba en las manos un grueso cuaderno ceñido con una cinta azul. «Encontré esto en el estudio de la señora Stanhope», le susurró, entregando el tomo con manos nerviosas. «Es mejor que lo esconda hasta que pueda leerlo. Nadie debe saberlo». Margaret, sintiendo la gravedad de lo que recibía, tomó el libro y lo sostuvo contra su pecho. Su mirada traicionó el temor. Sabía que cargar con ese peso la doblegaba, la aislaba aún más, pero también la hacía responsable de su propia verdad. «Gracias, Charles. Sé cómo protegerlo», murmuró. Nadie notó la figura quieta de la señora Harrington al final del corredor, sutil como una sombra, atenta a cada palabra, archivando en su memoria esa imagen. Margaret, con el libro azul, y Bellamy, tan cerca. La madre retrocedió, ocultándose con el sigilo de quien toma nota para cobrar más tarde. Al llegar a su alcoba, Margaret escondió el cuaderno detrás de los tomos de poesía inglesa, comprobando 2 veces que la rosa de su broche seguía en su lugar. Se sentó en la esquina de la cama, el papel de Genevieve aún apretado en la mano. Miró la ventana. Fuera, la bruma del mar se confundía con la noche. Dentro, el miedo a lo desconocido le cortaba la respiración. Cada silencio en esa casa pesaba más que cualquier acusación. De pronto, el eco lejano de la voz de Edmund la arrancó de su ensimismamiento. Al abrir levemente la puerta, lo vio en la penumbra de la galería, solo, con la cabeza entre las manos. Margaret casi llamó, pero la costumbre de perder siempre algo antes de atreverse a buscar lo nuevo la detuvo. No era el momento de ganar su confianza. Primero, debía asegurar su propio terreno, proteger el secreto que ahora ardía no solo en el papel, sino en su propio pecho. En algún rincón de la casa, la señora Harrington sellaba su propia promesa silenciosa. Utilizaría todo lo que observara aquella noche a su favor, tejía su telaraña con la paciencia tenaz de quien ha esperado toda una vida para recuperar lo perdido. La sala de baile resplandece con luz dorada, engalanada de rosas y máscaras ajenas. Margaret siente un frío ajeno a la multitud. Se ha esforzado por cumplir el protocolo, saludando aquí, sonriendo allá, con la gracia cortés que aprendió en una infancia que la entrenó a perder, no a ganar. Pero ahora, entre los murmullos de porcelana y terciopelo, su soledad se vuelve tangible. Un vals inicia y las parejas revolotean. Margaret gira sola por el gran escaparate de la sociedad, esquivando miradas indiscretas. En el rincón más apartado, algo rosado la atrae. Entre la penumbra y los destellos de los candelabros, descansa un pequeño zapato de satén. Demasiado diminuto para pertenecer a alguien adulto, con el monograma de una rosa bordada en hilo de plata. Se agacha. El objeto vibra entre sus dedos, el peso de su textura tan real como el retumbar de su corazón. El silencio se vuelve denso. Margaret quiere preguntar, ¿pero a quién? Nadie parece notar la anomalía salvo ella. No puede evitar preguntarse si el escenario ha sido preparado solamente para ella. Genevieve se acerca, balanceando una copa con elegancia medida, la máscara destellando malevolencia detrás de su sonrisa aparentemente benévola. Se detiene al lado de Margaret como si fuera una aliada casual. Venecia tiene sombras largas, susurra Genevieve, tocando con una uña el rosa satinado del zapatito bailarín. Recuerde que incluso los recuerdos más bellos guardan monstruos entre sus pliegues. La frase hiere. Margaret aprieta el zapato contra el pecho, la referencia apenas velada la enreda en confusión. ¿Es este el secreto de Edmund? ¿Un pasado ajeno, un niño desaparecido, una traición nunca dicha? Genevieve suelta una risa suave, casi piadosa. ¿Le inquietan las huellas de un fantasma, Lady Ashcombe? Algunas puertas, una vez abiertas, solo dejan pasar el frío. Antes de que Margaret responda, los murmullos de la sociedad la alcanzan. ¿Por qué Margaret, la nueva esposa, pasea sola con expresión de pánico tras ese símbolo de inocencia perdida? El rumor crece, desmenuzando su dignidad en manos ajenas. Un par de damas ocultan risillas tras los abanicos, mientras algún caballero señala el zapatito con la ceja arqueada. Margaret, incapaz de sostener la presión de tantas miradas, se vuelve, esquivando el contacto visual de Edmund, que la observa con su habitual distancia desde la galería elevada, y se abre paso hacia los jardines exteriores sin despedida. La noche fresca le corta la respiración, el sonido amortiguado dentro, el ridículo afuera, la sensación de ser siempre una pieza fuera de lugar. Horas más tarde, de regreso en la mansión, Margaret se refugia en el pequeño salón de estudio, donde aún flota el polvo de antiguos pactos y desilusiones. Sabe que la pieza falta en su rompecabezas, que la soledad a la que ha sido condenada requiere coraje para sobrevivir, no solo para resistir. Sobre el escritorio la espera el cuaderno prohibido.
el cuaderno de contabilidad atado con una cinta azul, guardado celosamente entre los papeles de Edmund. Lo había encontrado por azar, pero hasta ahora el miedo de saber más la había contenido. Esta noche, sin embargo, el miedo cede ante la necesidad. Suelta la cinta, manos temblorosas, y despliega la primera página. La caligrafía es precisa, casi mecánica. Columnas de nombres, fechas y cifras, pero debajo de esa quietud hay algo podrido. Tras varios folios anodinos, encuentra lo imposible. Notas manuscritas de Genevieve, cada una con una rosa negra dibujada en el margen, junto con iniciales y cantidades alarmantes. Pagos. Fechas que coinciden con ruinas sociales ajenas. Entre los nombres, apellidos que conoce, otros que apenas recuerda o ha escuchado en susurros maliciosos. Desliza los dedos por una lista de eventos sociales y, junto a uno, la anotación, Margaret. Invitación redirigida, pago completado. El corazón de Margaret se contrae. Más abajo, aparece la rúbrica de un contrato falso. El nombre de Edmund, pero la letra es la de Genevieve. Sigue leyendo, transpiración fría. Encuentra también cartas dirigidas a destinatarios anónimos, amenazas veladas escritas con tinte legal. El tono es ambiguo, la malicia explícita. Si no cumple, recibirá compañía en la sombra. Entre los papeles, una copia de un mapa de la costa, marcas que solo pueden ser puntos de encuentro o de contrabando. Con cada página que pasa, la convicción de estar vigilada crece. Todo lo que creía seguro, su matrimonio, su posición, inclusive los escasos gestos de verdadera bondad que Edmund le ha mostrado, se desmorona bajo el peso de las evidencias. Genevieve no solo la manipula en sociedad, controla la narrativa de toda la red que sostiene o destruye reputaciones, y, sin embargo, hay alivio. Por fin, Margaret tiene algo tangible, algo real con lo que defenderse. Sabe que el más mínimo movimiento en falso puede revelar que ha descubierto demasiado. Deja el cuaderno en su escondite con el mismo cuidado reverente que tendría una reliquia sagrada. Cada paso ahora será observado. Unos golpecitos suaves la sacan de sus pensamientos. Es Charles Bellamy, el leal amigo de la familia, con un gesto preocupado. He escuchado cosas que me inquietan, Margaret. Señor Ashcombe anda demasiado silencioso para mi gusto. Y Genevieve. La mirada de Charles se clava en el alféizar, como si temiera lo que podría hallar detrás del cristal, nunca ataca sin estar segura del desenlace. Margaret no responde de inmediato. El peso de lo descubierto no se puede poner todavía en palabras. Solo acaricia el lateral del cuaderno oculto, temblando de miedo y de voluntad. Por primera vez desde su llegada, siente que la lucha no será de resistencia, sino de acción cautelosa. Habrá que perder mucho antes de ganar una sola victoria. El eco de la frase de Genevieve, las sombras de Venecia, la atrapa. Los secretos están vivos, y en ese juego de máscaras, cada gesto de vulnerabilidad se convierte en riesgo. Piensa en Edmund, en el muro que lo separa incluso detrás de la intimidad forzada. ¿Qué sabe él? ¿Por quién llora cuando creen que nadie lo ve? Una duda aguijonea. ¿Es Edmund víctima o cómplice en esta red? Será necesario decidir pronto en quién confiar, porque el tiempo de las promesas vagas se aproxima a su fin. Charles, sin esperar una respuesta, le ofrece silencio y una presencia leal, apenas perceptible. Ella entiende el valor de ese respaldo discreto, de quien permanece cuando todo lo sensato sería huir. Su aislamiento se tensa una vuelta más, y el sacrificio parece aún más inevitable. La noche termina, pero Margaret no encuentra descanso. La danza, los susurros, el hallazgo del zapato, la verdad latente en la contabilidad, todo señala al derrumbe de su pequeño mundo seguro. La promesa hecha al corazón de su familia tiembla, suspendida entre amores y traiciones, mientras las verdaderas complicaciones aguardan, letales, al otro lado del alba. La atmósfera en el salón era densa, saturada por las tormentas no dichas. En la mesa central, un jarrón rebosante de rosas rojas derramaba un perfume dulce pero amenazante. Margaret, de pie frente a Edmund, sostenía una carta sin abrir. El sobresellado con cera roja era una losa invisible entre los dos, tan imposible de remover como las sospechas. Afuera, el mar al anochecer golpeaba los acantilados, una letanía que Edmund parecía ignorar. Edmund alzó la voz, por primera vez desde su boda con Margaret había en su timbre una nota fría e implacable. Quizá deberías preguntarle a Bellamy, ¿no es él tu verdadero consejero ahora? O tal vez a tu madre, que parece entender tanto de mi pasado. Margaret se estremeció, el dedo acariciando distraída el broche de rosa en su cuello. No retrocedió. He venido a ti, Edmund. Porque todavía creo. La voz se quebró, ahogada por la vergüenza y el resentimiento. No merezco tus atajos, ni tus silencios. ¿Por qué no me cuentas la verdad? ¿Por qué esas cartas ocultas? ¿Por qué insistes en reducirlo todo a una guerra de sospechas?
Él la miró largamente, algo herido fulgía bajo la coraza. La verdad, Margaret, no le interesa a nadie en esta casa. Ni siquiera a ti. He visto cómo permites que las dudas de Genevieve y tu madre se filtren entre nosotros. Eso no es cierto, insistió, la voz apenas un hilo. He defendido tu nombre más de lo que imaginas, Edmund. La mitad de esta ciudad quisiera verte caer, y aún así. Él la interrumpió, seco. ¿Y por qué te importa tanto defenderme, si supones que soy el monstruo del que te advierten? Porque aún te amo, admitió con brutal honestidad, bajando la mirada. Pero no sé si podré soportar más secretos. No sé si tengo suficiente corazón para amar tu silencio. El silencio entre ellos era tenso, casi insoportable. Los pétalos de la rosa caían uno a uno sobre el tapiz. Margaret sentía el peso de cada uno, un recuerdo, una promesa, una herida más. Él no la tocó, solo recogió la carta sellada y la deslizó en el interior de su chaqueta, como si sellara definitivamente algo entre ellos. No preguntes más, Margaret, dictó, y abandonó el salón antes de que el frío de la noche lo alcanzara. Margaret quedó sola ante el florero, el perfume de las rosas transformado en veneno. Lo entendió. La confianza, como los pétalos, caía silenciosa de sus manos. La noticia se propagó por los salones de Newport al amanecer siguiente. Un sobre anónimo, redactado con una caligrafía demasiado elegante, apareció en la redacción del periódico más leído. El rumor tenía la precisión de una bala. Detallaba el deshonor de Margaret, insinuando infidelidades, conspiraciones y una codicia desmedida por la fortuna Ashcombe. El apellido Harrington se empapaba de lodo ante la opinión pública en menos de 24 horas. Genevieve Stanhope, desde la terraza de su mansión, recibía las felicitaciones de dos matronas y sonreía con los ojos helados de quien da la orden de ejecución desde una distancia segura. Hay lecciones que solo el escarnio social puede impartir, murmuró, lanzando una mirada satisfecha a la columna difamatoria. Ni una arruga, ni un titubeo, mientras el escándalo crecía como incendio. Margaret, al enterarse, subió las escaleras de la casa Ashcombe esperando encontrar a Edmund esperándola, pidiéndole perdón, defendiéndola, cualquier atisbo de comprensión. Pero solo halló a Saunders, el mayordomo, incómodo y rígido. Señora, Lord Ashcombe ha instruido que sus cosas sean preparadas. ¿Preparadas para qué? El silencio fue una alfombra tirada bajo sus pies. Para su partida, señora. Esta noche, no lloró entonces. Bajó, digna, la frente erguida. Solo cuando vio a su madre en el umbral, con un pequeño bolso entre las manos enguantadas y los labios apretados en una línea de desaprobación, Margaret sintió que perdía las fuerzas. Madre, no puedes quedarte, Margaret. Ya es suficiente. Lo que has traído sobre nosotros es una deshonra sin precedente, sentenció la señora Harrington, sin atreverse a mirarla a los ojos. He hablado con la señora Stanhope. Puedes hospedarte en casa de Bellamy unos días, hasta que encuentres un lugar más discreto. Margaret sintió una humedad agria en la garganta. ¿Entonces elige su bando? Un silencio inapelable. Elijo la supervivencia de nuestra familia, como siempre. Las palabras fueron piedra sobre piedra en el muro entre madre e hija. En la puerta esperaba Bellamy, rostro pétreo, discreto en su compasión. No preguntó, solo ayudó con la maleta. Margaret no podía mirar atrás, no reconocía la silueta de la casa que alguna vez soñó heredar. Ni los retratos, ni las rosas. Cuando se perdieron las torres blanqueadas por la bruma, extrajo el broche de rosa de su bolso, sosteniéndolo entre los dedos como si al apretarlo pudiera absorber una fuerza desconocida. Nunca había sentido tanto abandono. El rumor de la prensa, las miradas de los criados, el desconcierto de Bellamy en la calesa eran un mismo golpe. Solo entre sombras Margaret hizo su juramento más sincero. Me levantaré de esto, como las rosas que sobreviven las primeras heladas. Bellamy no la interrumpió. En el trayecto la observó mientras ella contenía los sollozos y desenredaba su destino, pétalo a pétalo, en la oscuridad de un exilio no buscado. Con el silencio de la exclusión recién instalado, un mes después, la vida en la pequeña casa prestada de Bellamy era áspera pero genuina. Margaret, obstinada a no marchitarse, dedicaba sus mañanas a recorrer la costa, observando a las mujeres y niños del pueblo que, marcados por la miseria y las habladurías, evitaban mirarla con compasión. Allí empezó a gestar una idea, una escuela, un refugio, donde ninguna joven fuera definida por su apellido o las injurias del mundo. Fue Bellamy quien la motivó a usar el resto de su dote, pequeña pero suficiente. Este es un acto para vos, expresó, entregándole una caja baúl repleta de papeles, contratos y planos. No para ellos. Margaret, decidida, firmó el acta de fundación con el mismo broche de la rosa sobre la mesa, dejando una pequeña marca de cera roja como sello. Las puertas del modesto colegio se abrieron discretamente.
Ella misma barría, enseñaba, hacía pan, escribía cartas reclamando becas. Pronto, el broche de rosa empezó a reproducirse, cosido por los alumnos, símbolo de una dignidad rescatada y secreta. Nadie le devolvió el antiguo apellido, pero en los ojos de las niñas vio por fin algo parecido al perdón y al respeto. Margaret comenzaba a comprender. Solo perdiéndolo todo se hace espacio para algo nuevo. Pero mientras el eco de la calumnia seguía flotando en el aire, la sombra de su matrimonio y el peso de los secretos no revelados aún se cernían sobre su corazón, avivando una tensión que ni la obra más piadosa podía aplacar del todo. La tormenta se había extendido por toda la mansión y también por el interior de Margaret. Apenas quedaban flores en los jarrones. Su aroma se mezclaba con el del mar oscuro tras la galería, trayendo consigo una sensación de derrota absoluta. La noche anterior había sido la culminación de la humillación. La prensa local, alimentada secretamente por Genevieve, ya murmuraba sobre los Harrington y los contratos falsos. Los invitados habituales alzaban la barbilla al verla pasar, con una cortesía tensa heredada de generaciones, mientras la miseria se instalaba en los silencios. Margaret, sentada en el despacho con la vista extraviada en el terciopelo deslucido de la butaca de su padre, sostenía la carta anónima con palabras torpes y acusadoras. Las palabras daban vueltas en su mente: traición, vergüenza, ruina. De su madre no había recibido consuelo, solo órdenes veladas: soportar, salvar lo que se pueda, no ceder jamás. Ya era tarde para todo eso. La puerta crujió al abrirse, y Edmund apareció con el rostro marcado por la noche sin sueño. Su andar arrastraba un cansancio desconocido, la dignidad de siempre transformada en una culpa muda. Margaret no se movió, dejó que el silencio hablara primero, hasta que él se ubicó frente a ella, con las manos temblorosas aferradas a algo. Margaret fue la primera en romper el silencio, con voz apagada. ¿Por qué has venido? Él no alzó la mirada. Porque esta vez no quiero huir. Perdí demasiado las veces anteriores. Dudó, apretando el objeto que traía. Era un sobre antiguo, sellado en cera roja. El peso de la historia familiar caía sobre ese objeto y entre ambos, Edmund posó el sobre la mesa. Aquí está la verdad, Margaret. Todo, no más mentiras. Ella alzó lentamente la mirada, buscando en sus rasgos una señal, una grieta que dejara salir el hombre que creyó amar y perder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando todo está perdido? La voz de él se quebró. Porque tú merecías algo real desde el inicio. Porque, si todo acaba, quiero que sepas lo que he hecho y lo que he sentido. El silencio volvió a entrometerse. Ella recogió el sobre, sintiendo en la yema de sus dedos el pulso helado del miedo. No rompió el sello, no aún. Miró a Edmund con una mezcla de resentimiento y ternura rota. Esto puede destruirlo todo, o puede hacer posible comenzar de nuevo, susurró Edmund. Un rayo, apenas perceptible, iluminó la ventana. Margaret supo que ese comienzo, si siquiera era posible, no llegaría sin atravesar la destrucción. Apoyó el sobre en su regazo, incapaz de respirar fondo. El miedo, la desconfianza y una chispa remota de esperanza se trenzaron en su interior. Tiempo después, cuando Edmund ya no estaba en la habitación, Margaret se permitió mirar el sobre de reojo. La tentación de destaparlo en soledad la llenó de vértigo, pero contuvo el impulso. Su mentor, Charles, le había advertido: las verdades aparecen mejor a la luz del salón, delante de testigos. Tal vez el único modo de recuperar el honor perdido era exponer la herida allí donde todos pudieran verla. Era lo único que le quedaba. La gala anual de caridad, organizada por el Club de Damas de la Costa, se convirtió en el escenario de la última esperanza. Sobre los mármoles pulidos y debajo del techo abovedado, las familias más antiguas y las fortunas más jóvenes compartían el sutil teatro de la apariencia y el veneno. Los músicos tocaban valses sin entusiasmo. Margaret llegó envuelta en la dignidad que se hereda del sufrimiento. Su vestido azul helado ceñía su figura demasiado delgada y llevaba una corona de rosas en el cabello, regalo de Charles, símbolo de resistencia entre tantas espinas. Genevieve la observó desde el otro lado de la sala, los labios curvados en una sonrisa perfecta, rodeada de caballeros rendidos y damas ávidas de rumores. Todo lo que Genevieve había querido estaba al alcance: la ruina de los Harrington, la humillación de Margaret, el control absoluto de Edmund, cuya fortuna pendía de un hilo tan frágil como su matrimonio. Sin embargo, ante la mirada de todos, Margaret avanzó con paso lento y seguro. No hubo temblor en su voz cuando se dirigió al centro, deteniendo el murmullo. Señoras, señores, permítanme un momento de sus atenciones. Los rostros se giraron hacia ella, algunos ávidos de carnaza, otros temerosos del escándalo inminente. Charles la observó a un lado del salón, listo para intervenir si era necesario. Edmund, desde la sombra, no lograba apartar los ojos de su esposa. Margaret sostuvo el sobre sellado en alto y, en la otra mano, un cuaderno de tapas azules.
el célebre cuaderno contable, encontrado por casualidad días antes entre los libros de su padre y atado con una cinta azul desvaída. Mucho se ha dicho y mucho se ha susurrado sobre mi familia, comenzó con serenidad, aunque por dentro temblaba. Pero esta noche, prefiero que hable la verdad. Genevieve, que acababa de aceptar una copa de champán, frunció apenas los labios, disimulando la alarma. ¿Ahora te dedicas a protagonizar? Musitó, suficiente alto para romper la compostura de algunos. Margaret no titubeó. Durante meses, alguien ha dirigido mentiras, contratos falsos y cartas anónimas para destruir mi nombre y el de mi esposo. Aquí, señaló el cuaderno, están los pagos, las fechas, los destinatarios. Todo lleva a la misma mano. La suya, señora Stanhope. Un murmullo se extendió como ceniza. Genevieve no perdió la sonrisa, solo la endureció. Acusaciones vacías. ¿Eso es todo lo que tienes? Con gesto firme, Margaret extendió el sobresellado. Y aquí está el pasado que usted ha intentado explotar. Mi esposo ha cometido errores, como todos, pero la ruina y el chantaje no son justicia, son venganza. Eligió decirme la verdad y aquí está, ante ustedes. Charles asintió en aprobación silenciosa. Edmund cerró los ojos, como esperando el veredicto de siglos de tradición. Genevieve, por primera vez, pareció vacilar. No tienes pruebas, Margaret. Nadie va a creerte. Pero el cuaderno, cuidadosamente abierto por Margaret, mostró en la primera página la rúbrica, indiscutible, de Genevieve, y los nombres de cómplices, algunos presentes en esa misma sala. Los rostros se crisparon, se oyeron susurros y pasos apresurados hacia la salida. La corona de rosas de Margaret tembló levemente, pero su mirada permaneció firme. El peso de todo el dolor, la pérdida, la humillación pública, se sintió, y aún así, Margaret mantuvo la compostura. No vine a buscar venganza. Solo justicia, por mi familia, por este apellido, y por el amor que, a pesar de todo, elegí defender. Por un instante, el tiempo se detuvo. Edmund, devastado pero con un atisbo de esperanza en la mirada, sostuvo la de Margaret. El público, helado, entendió que algo irrecuperable había sido perdido, pero también que allí comenzaba una lenta restitución. Genevieve, derrotada por primera vez, bajó la cabeza. El poder de la verdad, envuelta en rosas y vergüenza, había encontrado terreno fértil. Y así, el eco de la duda y el sufrimiento quedó flotando en el aire, mientras el mundo de Margaret se preparaba, arrasado y vacío, para el último acto de revelaciones, donde nada volvería a ser igual. El silencio de la casa Ashcombe era espeso, lleno de palabras no dichas y promesas rotas. Un rayo de sol frío caía a través de los vitrales, arrancando destellos dorados de las columnas, mientras Margaret sostenía la carta sellada con cera roja, la misma carta que había encontrado escondida entre los papeles de Edmund, y que temía leer desde entonces. Edmund aguardaba junto a la ventana, el perfil endurecido por la luz cortante. Había en sus ojos una tristeza antigua y resignada, y en sus manos, una quietud que delataba el agotamiento de años de ocultamiento y recelo. Margaret cerró los ojos un instante, aspirando el aroma tenue de rosas marchitas que se filtraba desde el jardín, y rompió el sello. La carta resonaba en la penumbra, cada palabra creciendo como un eco suave. Querida Margaret, si alguna vez lees estas líneas, es porque el peso de la verdad se ha hecho insoportable para mí. Antes de conocerte, mi vida fue una sucesión de mentiras, sacrificios y traiciones. Amé a alguien una vez, y de aquel amor nació una hija, Madeline. Ese amor prohibido fue mi alegría y mi destrucción. Genevieve Stanhope, entonces mi confidente, descubrió mi secreto y lo ofreció como moneda de cambio. La madre de mi hija murió de una fiebre que nadie quiso curar por miedo al escándalo. Madeline está enterrada bajo una lápida sin nombre, porque mis propios temores le negaron un lugar en mi mundo. Cuando tu familia sí, tu padre y tu madre recibieron un pago de Stanhope a cambio de silenciar rumores y firmar ciertas actas falsas, sellaron sin saberlo mi desgracia y la suya. He callado para protegerte a ti de un odio ajeno y de un destino que no mereces. Todo el escarnio y el aislamiento social que sufrí no fueron más que el precio de mi cobardía. Te pido perdón, Margaret. Jamás te he amado con menos de mi alma entera. Quería ofrecerte seguridad, pero solo te he entregado dolor y dudas. Pero aún deseo, aunque no lo merezca, que puedas perdonarme y que puedas amar a quien realmente soy. La voz de Margaret tembló al llegar a la última frase. Sus ojos se nublaron y la carta cayó sobre su regazo, la cera roja rota como si el corazón mismo de Edmund hubiese sangrado en ese sello. Él seguía en silencio, incapaz de mirarla. Pero en el espacio entre ambos se derrumbaba el muro de reservas que tantos meses había construido. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró Margaret, sin acritud, más allá del llanto. ¿Por qué cargar solo con tanta culpa? Quise protegerte, admitió Edmund, la voz casi inaudible. Siempre pensé que, si supieras la verdad,
Me verías como un monstruo o, peor, como un cobarde. Margaret se levantó despacio y acercó la carta a su pecho. Dejó que la pena se asentara en su pecho antes de hablar. No eres un monstruo. Has sufrido demasiado por otros, y por mí también. Por primera vez, los ojos de Edmund buscaron los suyos con franqueza. Había humildad, desesperanza, pero también un temblor de esperanza nueva. Ella llevó una mano al rostro de él, apenas tocando, apenas sosteniendo. Ya no quiero vivir en la mentira ni cargar los pecados ajenos. Eso termina aquí, dijo Margaret, con una ternura rotunda. Todo termina contigo y conmigo, Edmund. Él la abrazó, tembloroso y al fin rendido, y en su silencio compartieron la magnitud de la pérdida y el peso del perdón. No hubo promesas, solo la decisión, silenciosa y conjunta, de enfrentar el mundo con la verdad por primera vez. Al otro lado de la puerta, el eco lejano de la casa vibraba con una esperanza aún débil, pero verdadera. Las noticias regresaron al día siguiente, envueltas en la luz pálida del amanecer. Se percibía un movimiento inusual en las galerías de la mansión, susurros y miradas de soslayo. En un rincón del corredor principal, Mr. Charles Bellamy esperaba a Margaret. Sostenía un libro de cuentas antiguo atado con una cinta azul. Sus gestos eran medidos, y en su voz sonaba la contención de quien ha visto demasiadas injusticias. Lo he hallado en el despacho de Genevieve, dijo Bellamy, con gravedad. Todas las transacciones, todos los sobornos. Aquí está todo, Margaret. Los pagos, las firmas, los nombres de quienes falsificaron los contratos. Margaret tomó el libro, con la pulcritud de quien acaricia una reliquia peligrosa. Pasó una página tras otra. Allí estaba la rúbrica de su madre, la de su padre muerto, las iniciales de Stanhope y de al menos 3 otros miembros del consejo local. Por fin, tenía la prueba irrefutable de que todo había sido manipulado, de que la caída de Edmund había sido planeada y que su propia familia se usó como peones en la venganza de Genevieve. Debemos hacerlo público, sugirió Bellamy, pero es tu decisión, Margaret. Exponerlos implicará una guerra. Tal vez pierdas lo que quede de la reputación de los Harrington. Margaret apretó el libro contra su pecho, revisando en su mente la carta, el dolor de Edmund, el sacrificio de su madre, su propia dignidad y esa escuela repleta de niñas a quienes debía una promesa. La verdad debe salir, dijo, y en su voz había una serenidad irrevocable. Aunque duela, aunque nos deje solos, no quiero que otras familias sufran lo que nosotros hemos sufrido por ambición o vergüenza. La mirada de Bellamy era la de quien asiste, por fin, a la floración de una promesa largamente esperada. En los días siguientes, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los nombres en el libro azul aparecieron en las columnas de escándalos, y los pasillos de las mansiones grandes se poblaron de rumores y pánico. Genevieve Stanhope, siempre elegante y absolutamente segura de su poder, compareció sin una sola grieta en su fachada. Negó todo, negó incluso conocer a algunos de los co-conspiradores. Reía en las reuniones sociales, asegurando que la joven Harrington no era más que una oportunista, una muchacha sin mundo, trastornada por el rechazo. Pero el libro estaba en manos de la prensa. Las cartas cruzadas entre Genevieve y los miembros del consejo, los detalles contables que no cuadraban con las donaciones filantrópicas, los recibos de pagos a criados y secretarios para manipular evidencias, todo comenzó a emerger. La opinión pública, poco a poco, dejó de mirar a Edmund como a un villano y empezó, tímidamente, a buscar a la verdadera artífice de la ruina. Margaret, por su parte, perdió las pocas invitaciones a cenas y bailes de sociedad que le quedaban. Su madre cayó enferma, acusándola de deslealtad, y Edmund sufrió el retiro de varios negocios prestigiosos. El precio de la verdad era altísimo. Una tarde, cuando la luz del mar teñía de cobre los cristales de la escuela, Margaret miró a las niñas que ensayaban su lección de lectura bajo la dirección de una joven institutriz. Vio la rosa bordada sobre la entrada y supo, con la humildad plena que solo el sufrimiento concede, que el verdadero renombre estaba ahí. En cada niña a salvo, en cada lección aprendida en libertad. Y, por primera vez en años, Edmund la miró no como a una esposa protegida ni como a una pieza en un tablero, sino como a una igual, una compañera capaz de transformar la humillación en justicia. Así, mientras la tempestad de las revelaciones se desataba afuera, la promesa del corazón de Margaret comenzó a alzarse, más discreta pero mucho más duradera que cualquier escándalo. El tiempo de pagar el precio de la verdad apenas había comenzado. La última luz de la tarde baña de titanio y oro los vitrales de la biblioteca en la mansión Harrington. Margaret camina entre estanterías, con el paso cuidadoso de quien ha aprendido a honrar el silencio. Sus manos, que antes temblaban de temor a lo desconocido, reposan ahora seguras sobre el terciopelo del vestido. Cada estante le susurra fragmentos del pasado, promesas susurradas y cumplidas a fuerza de coraje y pérdida.
Charles Bellamy reordena papeles en su escritorio, la figura recortada por la última claridad del día. El peso de los años, y de los secretos compartidos, le ha encorvado la espalda, pero no el temple. Margaret detiene su andar antes de cruzar el umbral, como si quisiera guardar en la memoria la imagen del amigo fiel en su santuario de dignidad. Charles, su voz es un hilo cálido, solemne, no he venido a pedir consejo. Esta vez solo vengo a dar gracias. Por haber creído en mí cuando nadie más lo hizo, y por enseñarme que la verdad, aunque duela y lastime, es el único cimiento sobre el que puede nacer algo hermoso. Bellamy deja el libro a un lado y, por un instante, el brillo antiguo de sus ojos devuelve la juventud de los comienzos. Extiende una pequeña caja de ébano, pulida por años de roce y espera. Margaret la recibe con delicadeza. Dentro, sobre terciopelo azul, reposa una llave alargada, de hierro viejo, coronada con una rosa minuciosamente grabada. Hay puertas, dice Bellamy, que pasan la vida cerradas, y otras cuyas llaves solo deben ser entregadas cuando uno está dispuesto a mirar de verdad lo que hay detrás. Esta llave, rosa con los dedos la rosa, ya no es símbolo de secretos, señorita Margaret, sino del futuro que ahora encontrará bajo su propia custodia. Margaret sostiene la llave en la palma, y la presión del metal le recuerda todas las noches en que creyó haber perdido incluso su nombre. Se permite el lujo de una lágrima, que acaricia la mejilla y enseguida desaparece. Es extraño cómo lo más temido termina siendo lo más necesario, susurra. Sin usted, nada de esto habría sido posible. Bellamy guarda silencio largo rato. Después aprieta el viejo reloj de bolsillo y sonríe, cansado y contento, como quien asiste a la cosecha de una larga siembra. Le diré algo, Margaret. La clave de la felicidad no es la ausencia de secretos, sino aprender qué vale la pena guardar y qué debe finalmente dejarse libre. Gracias por darme el privilegio de acompañarla en ese descubrimiento. Una última reverencia los hermana en gratitud. Margaret se despide, consciente de que todo legado necesita de testigos discretos. Cuando sale, el halo ámbar de los vitrales se posa sobre la llave rosa, transformándola en promesa y en futuro. Años más tarde, el rumor alegre de niños se entrelaza con la brisa marina en el patio abierto de la escuela Harrington, donde las rosas florecen alrededor de columnas de mármol blanco. Margaret pasea despacio entre los bancos, los cabellos recogidos con sencillez, el rostro marcado por el tiempo y la esperanza. La mujer que fue Margartea y la que es ahora caminan una junto a la otra, reconciliadas. Edmund la observa desde la sombra de un emparrado cubierto de jazmines. Ya no hay distancia gélida entre ambos, solo el respeto y la ternura forjados tras años de dudas, revelaciones y renuncias. Sus ojos comparten un lenguaje íntimo. No precisan palabras, porque la lucha compartida ha derrumbado toda fortaleza antigua. Niños y familias inundan el patio para la ceremonia de graduación de la primera generación. El aire trae perfume de rosas y la promesa de veranos luminosos. Ante el atril, Margaret alza la voz clara, envolviendo a la multitud en un silencio reverente. Este lugar nació de la ruina y del escándalo, de la necesidad y la fe. Hubo días en que la vergüenza y el miedo parecían destinos inevitables. Pero he aprendido, mira a Edmund, sosteniéndose en su mirada, que el verdadero legado no está en los salones ni en los apellidos, sino en las decisiones tomadas en privado, en los secretos enfrentados y redimidos. Aquí, juntos, hicimos promesas del corazón que hoy se cumplen. Promesas de educación, de verdad, de segundas oportunidades. Una niña de cabellos trenzados entrega a Margaret una pequeña rosa blanca, prendida con una insignia de hierro, la misma rosa que adorna la llave de la biblioteca. Margaret sonríe, la recibe con manos firmes. Por un instante, las heridas del pasado parecen cicatrizar bajo el peso plácido de la esperanza. El aplauso es cálido, sin estridencias, y repleto de esa gratitud callada que solo el sufrimiento y la superación engendran. Lillian, la madre de Margaret, permanece sentada en la primera fila. Ha perdido el brillo altivo de otros tiempos, reemplazado ahora por una dignidad nueva, más pura, nacida del arrepentimiento. Sus miradas se cruzan, y en ese silencioso tributo hay perdón y un amor humilde que ninguna caída pudo aniquilar. Cuando la multitud se dispersa, Edmund toma la mano de Margaret. Caminan juntos bajo el dosel de rosas, sin temer ya los rumores ni los ecos de Genevieve Stanhope, quien, despojada de artimañas, y rodeada solo de su soledad, ha recibido al fin la justa retribución por sus manejos. El irreversible exilio social y la indiferencia de aquellos que antes la temían. No sabía si alguna vez llegaría este día, admite Edmund en voz baja, la voz quebrada pero firme. Pensé que te perdería, que me perdería a mí mismo. Margaret aprieta la mano, sintiendo en la piel las cicatrices de todo lo vivido. Yo también lo creí. Pero aprendí que uno debe atravesar el vacío, perderlo todo, antes de merecer siquiera la dicha de empezar de nuevo. Unos niños, riendo,
corren a su alrededor y lanzan pétalos al aire. La rosa blanca en el pecho de Margaret refleja la luz del sol, el emblema de todas las promesas cumplidas, de secretos ya no temidos sino integrados al paisaje de lo que fueron. La antigua mansión, ahora escuela, resplandece con una alegría sobria y serena. Cada puerta, cada salón adornado de flores, es testimonio de lo que por tanto tiempo permaneció bajo llave. Los últimos ecos de los errores y traiciones han sido purificados por la verdad, y la justicia perdura, paciente, entre los muros. En la última escena, la cámara se detiene sobre la rosa de hierro, no símbolo de secretos, sino de fidelidad y renacimiento. Allí, en ese movimiento casi imperceptible de la brisa, Margaret y Edmund, al fin transformados y libres, sostienen la promesa de un futuro radiante, sabiendo que el mayor secreto que enamora es el amor que sobrevive incluso a la pérdida y al silencio.